Mi queridísimo Andrés Oppenheimer, te saludo siempre con mucho cariño, con mucho gusto. Donald Trump, pues sí, saca raja, saca provecho político del tema del allanamiento de su casa en Florida, diciendo en un principio que le parecía que su mujer era la chismosa, era la que le daba el pitazo a la policía de información que él manejaba y que solamente ella sabía. Pero bueno, vamos a escucharte, querido Andrés, cómo sacó este provecho político. Gracias, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Fernanda, como muchos temíamos, el allanamiento del FBI a la casa del expresidente Donald Trump le ha permitido a Trump, al expresidente populista de Estados Unidos, hacerse la víctima y sacarle el máximo provecho político al tema. En las elecciones primarias en varios estados el 16 de agosto, los candidatos apoyados por Trump ganaron en varios estados. Y esto fue claro después del allanamiento. Como tú sabes, Fernanda, el allanamiento a la casa de Trump en la Florida desató una tormenta política en Estados Unidos y ha producido protestas y no pocos actos y amenazas contra el FBI por parte de los seguidores de Trump. Según el expresidente, según Trump, el allanamiento de su casa fue una persecución política. Él dice que fue un ataque sin precedentes del gobierno del presidente Biden a un rival político y posible rival en las elecciones del 2024. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, le salió el cruce a Trump diciendo que esta orden de allanamiento la había dado él mismo, que no fue Biden, fue él, porque Trump se había llevado a su casa documentos secretos de la Casa Blanca, lo que es un delito, y se habría negado a devolverlos a pesar de insistentes pedidos del Departamento de Justicia durante un año de que los devolviera, y a pesar de que los propios abogados de Trump habían aparentemente mentido, diciendo que ya le habían entregado al Departamento de Justicia todos los documentos secretos que habían pedido. Después, Fernanda, se supo que en el allanamiento los agentes federales se llevaron 11 paquetes de documentos clasificados. Y el diario Washington Post reveló que algunos de esos documentos contienen secretos sobre armas nucleares. O sea, el tema más secreto de todos los secretos de Estado de Estados Unidos. Vaya a saber para qué uso los estaba guardando Trump. Desde que el secretario de Justicia informó que se habían llevado esos 11 paquetes, Fernanda, Trump ha cambiado su historia varias veces. Primero trató de disimular el hecho, casi negar el hecho, de que se había llevado documentos clasificados. Dijo que el allanamiento era una cacería de brujas, que era un ataque propio de un país tercermundista, sus palabras, las repitió varias veces, que el gobierno de Biden estaba tratando de desacreditarlo. O sea, la pintó como tratando de negar el tema de los documentos secretos, que como decíamos recién, es un delito federal muy serio, y ahora te voy a explicar por qué. Después de que el secretario de Justicia dijo esto, cuando se confirmó que Trump sí se había llevado documentos ultra secretos, los voceros de Trump dijeron o dejaron entrever que sí, que bueno, que efectivamente Trump se había llevado documentos clasificados a su casa, pero argumentaron que el presidente había ordenado desclasificarlos antes de salir de la Casa Blanca, o sea, antes de dejar la presidencia. O sea, cambiaron la historia, la explicación varias veces. Para mí, Fernanda, el escándalo no es que el FBI haya allanado la casa de Trump para recuperar esos documentos secretos. Para mí, el escándalo es que Trump se haya llevado esos documentos a su casa, que no los haya entregado, a pesar de que el Departamento de Justicia se los había pedido desde hacía más de un año, y que ahora pretende estar por encima de la ley. Ese es el escándalo. Y me pregunto, ¿cuál creen ustedes que hubiera sido la reacción de la organización Trump, la empresa de Trump, si un ex empleado, si un ex ejecutivo se hubiera llevado a su casa documentos ultra secretos de la empresa? ¿Acaso
¿Creen que la organización Trump se hubiera quedado de brazos cruzados sin hacer nada? ¿Sin exigir un castigo al culpable? Y, por supuesto, la devolución de los documentos. Y la pregunta todavía más importante es qué mensaje estaría mandando el FBI si no hubiera hecho el allanamiento a la casa de Trump después de tener la orden judicial para hacerlo. ¿Cuál sería el mensaje para todos los otros funcionarios, exfuncionarios de Estados Unidos que fueron condenados por haberse llevado a su casa documentos secretos? Fíjate, desde el 2005 han habido por lo menos 11 funcionarios de Estados Unidos, algunos de ellos muy altos, como el ex jefe de la CIA, condenados por eso. Apenas hace pocos días, mientras salía a la luz el tema del allanamiento de la casa de Trump, una ex empleada del Departamento de Defensa, llamada Janay Lavarello, fue sentenciada a 3 meses de prisión por llevarse documentos secretos a su casa. Entonces, ¿tiene que haber una justicia para ella y otra justicia para Trump? ¿Cómo es eso? En suma, Fernanda, si esto hubiera sido un allanamiento de la policía por capricho del gobierno de Biden, bueno, ok, ahí se entenderían las críticas de Trump y sus seguidores. Pero el hecho es que el secretario de Justicia dio la orden después de un año que el Departamento de Justicia le estaba pidiendo en vano a Trump que devolviera estos documentos clasificados. Y después que Trump entregara algunos pero retuviera otros. Y después de que su abogado dijera que ya le habían entregado todo a las autoridades. Y se produjo, claro, después de que un juez emitiera una orden de allanamiento por considerar que había causas suficientes para creer que había un delito. Entonces, repito, la pregunta que hay que hacerse es, ¿acaso Trump debe estar por encima de la ley? Para mí, Fernanda, el escándalo hubiera sido que no hubieran llevado a cabo el allanamiento, especialmente, sobre todo, después de ser aprobado por un juez. Pero, lamentablemente, como vimos en las elecciones primarias de la semana pasada en Estados Unidos, lo de Trump es un culto a la personalidad. Gran parte del Partido Republicano lo sigue sin importarle si violó la ley o no. Es triste, Fernanda, pero es la realidad. Pues verdaderamente un hombre que de todo saca raja política. Es increíble. De todo lo destina a lo que tú dices, mi querido Andrés Oppenheimer, a un provecho político. Señala a la esposa, señala a quien se le da la gana. No, arrasa con la información, crea las fake news. Él señaló las fake news en campaña. Arrasa con quien le estorba. Y lo único que quiere, pues evidentemente, es estar en una elección y donde vuelva a él a la presidencia de Estados Unidos.